Hasta aquí, David Páramo. David, ¿cómo estás? Bien, interesante este video que hace el presidente Enrique Peña Nieto de 2 minutos y medio, poco más, en el cual retoma algunos de los principales datos de la economía mexicana. Comienza diciendo de este crecimiento del 9.5% de las ventas al mayoreo, de 6.5% de las ventas al menudeo, que esas hablan, si hay un crecimiento tan fuerte, que es el más alto que se tenga registro de las ventas al menudeo. Digo, para un mes de marzo que las ventas al mayoreo, quiere decir que si la gente está comprando al mayoreo, espera que venda más y que está creciendo el consumo. Es un indicador claro de crecimiento del consumo. Por el otro lado, habla inmediatamente el presidente de la República sobre la inversión extranjera directa. En el arranque de este año, los primeros 3 meses, 7.900, poco más de 7.900 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es la cifra más alta en 20 años desde que se mide la inversión extranjera directa en el país, lo cual confirma lo que yo he estado diciendo aquí, que no, que la incertidumbre, que todas esas cosas no detienen la inversión. Oye, pero está bien que lo digas tú, pero tiene que salir el presidente a dar esas cifras. ¿Por qué? Porque hay la impresión, total y absolutamente clavada en la población de que estamos en crisis, de que la economía está muy mal. Yo creo que lo tiene que hacer el presidente. A ver, ¿es la población o son algunos en redes sociales los que tienen esa impresión? Yo creo que hay una impresión generalizada. O sea, yo cuando salgo a la calle le pregunto a la gente te dice que estamos en crisis. El fin de semana estaba en un restaurante lujoso. Llega el dueño y me dice, es que nos va muy mal, ¿verdad? Y le digo, ¿de veras? Le digo, ¿de veras no está? Sí, es que la crisis. Yo le pensaba, ¿cuál crisis? Hay una opinión general, hay un sentimiento de crisis que es impulsado por las redes sociales. Pero tú le preguntas a la gente promedio, y cada que yo digo aquí o en cualquier espacio de Grupo Imagen que no hay crisis, la cantidad de insultos de entiende, no sé qué. Hoy, por ejemplo, alguien de Guanajuato me decía, claro que hay crisis. Le digo, si tú estás en crisis en Guanajuato, sí estamos mal, porque Guanajuato crece como 2 veces encima del promedio nacional. O sea, si estás en un estado que está creciendo más del 7% en crisis, quiere decir que el crecimiento por sí mismo no te saca de la crisis y que tu situación personal no es la crisis. Yo creo que el presidente lo debería hacer y lo debería hacer más seguido. Recordar que tenemos 52% más inversión extranjera que en el mismo lapso del sexenio pasado. Yo creo que sí lo tiene que hacer el presidente, que tiene que hablar, como lo dice en este mensaje, de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.8%. Y tiene una parte que es poco apreciada el mensaje, es el trabajo de todos. Porque a veces hay la creencia, también es muy difundida esa... De que el gobierno debe hacer todo. De que el gobierno lo hace. Y de que si gana uno u otro, la economía crece. No es cierto. El gobierno, en cierto sentido, yo creo que lo único que tiene que hacer es estorbar lo menos posible. El gobierno no es el detonador, nunca lo ha sido de la economía, nunca. El gobierno puede sentar las bases para que sea más fácil. El gobierno es la carretera, pero somos en la iniciativa privada quienes hacemos crecer el país. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es la suma de todos los bienes que generan, bienes, productos y servicios que se generan en una nación, en una economía. Entonces, eso es lo que eso es lo que tenemos que destacar. Y yo sí creo que el presidente lo tiene que... Yo te diría, Pascal, que el presidente se ha equivocado, el presidente y su equipo se han equivocado y se han dejado ganar esa batalla mediática de hace 2, 3 años, de que estamos en crisis, de que estamos mal, del trompocalipsis, de la incertidumbre, de todas esas cosas. Yo creo que hemos perdido, el gobierno, el gobierno ha perdido esa batalla. Yo creo que lo hace bien y creo que lo debería hacer con mayor frecuencia el presidente, salir a decir, a ver, estos son los datos duros de la economía, los hechos concretos en la economía del país. ¿Qué le dirías a la gente en casa? ¿Cuáles son los datos que les pedirías que observaran para saber si el país está en crisis o no está en crisis? Mira, es muy sencillo. ¿Tú y tus conocidos tienen trabajo? Esa es la primera. Alguien puede decir, es que los trabajos son poco pagados y son mucho más valiosos los trabajadores. Punto número 2. ¿Tú o tus conocidos cuántos han comprado carro o casa? ¿Cuántos están teniendo acceso al crédito? ¿Cómo te está yendo? ¿Que hay gente que le va mal? Sí, que hay regiones que están muy mal. Chiapas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, le está yendo muy mal porque tiene una gran cantidad de informalidad. Todos los estados del Golfo con la caída de los precios del petróleo, ¿no? Hay un dato que es demoledor. Tabasco. Si le quitas al Producto Interno Bruto la parte que tiene que ver con el petróleo,
la economía mexicana estaría creciendo al 3.9%, es decir, las exportaciones no petroleras y la economía interna estaría creciendo al 3.9%. Entender que tu situación personal no es la situación del país. O sea, sería absurdo que, no sé, los grandes empresarios, los hombres del Consejo Mexicano los del Consejo Mexicano de Negocios dijeran, todo al país le va de maravilla. No, al país no le va de maravilla, pero el país no está en crisis. Alguien te puede decir, oye, pero que aumenten la estimación de... ¿Qué sería crisis? Definamos, es que es un problema de definición. De entrada crisis es que la economía estuviera cayendo, que estuviéramos teniendo una caída en la economía, que no estuviera creciendo. Tenemos carencias, que eso es otra cosa. Tenemos pobreza, que eso Rezagos. es otra cosa. Tenemos rezagos, que eso no es de crisis. Cualquier economía, dime alguna, Noruega, tiene gente en extrema pobreza. Por más programas sociales que tengan, tienen gente Sí, que... pero no la mitad de la población. Ese es un error. Ese es un error. ¿Qué define? O sea, hay muchos rangos de pobreza como hay muchos rangos de clase media. La pobreza se mide por carencias. O sea, ¿cuáles son las carencias? Entonces, determinar que la mitad está en pobreza por el número de carencias es ver blanco y negro. O sea, hay gente que está mucho más cerca de la clase media y hay gente que sí está en la pobreza extrema. O sea, sí hay mexicanos que viven con mucho menos de lo necesario y hay gente que le faltan cosas. O sea, que los datos de Coneval hablan de disminución de las carencias de seguridad social. Sabemos cómo hay una mayor cobertura de la seguridad social, disminución en la carencia de vivienda. O sea, hay que entender esa parte. Es como decir, a veces somos maniqueos y son las cosas que, por ejemplo, el presidente tiene que resolver. Que hay ricos y pobres. Si la mitad del país estuviera en pobreza, no habría 7.900 millones de inversión extranjera en el primer trimestre. No prometerían los empresarios mexicanos que van a invertir en el país 31,000 millones. ¿Qué es lo primero que buscas cuando inviertes? Que haya mercado, que la gente pueda comprar. O sea, si tú, ¿por qué inviertes en el sector comercial, en el sector de servicios, en el sector de... Porque la gente puede comprar. Entonces, decir que la mitad esté en la pobreza es llevarlo... habría que irlo matizando, Pascal. David, como siempre, muchas gracias. Siempre un gusto. Gracias.